Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están llevando este día? Espero que estén disfrutando de una jornada llena de buenas vibras, energía positiva y por supuesto muchas noticias frescas del fascinante universo de las estrellas turcas. Hoy, prepárense porque el tema que vamos a tratar va a ser la comidilla de las redes sociales, va a desatar ríos de comentarios y especulaciones, y sinceramente, a mí me tiene en un estado de éxtasis absoluto. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en una noticia explosiva, una bomba que está a punto de detonar y que involucra a dos nombres que brillan con luz propia en el firmamento de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Estamos hablando de la posibilidad de la casi confirmación, de que estos dos talentos increíbles, esta pareja que nos ha hecho suspirar y soñar durante tanto tiempo, podrían estar planeando llegar al altar. Y lo mejor de todo, bueno, ya lo irán descubriendo. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el apasionante mundo de las series turcas, permítanme darles un breve contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, una producción que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, las chispas saltaban de la pantalla y por supuesto, no tardaron en traspasar la barrera de la ficción. Fue un romance de cuento de hadas, lleno de momentos románticos, fotos que inundaban las redes sociales, y una conexión que era imposible de ignorar. Aunque su relación llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos fans, la esperanza, ese sentimiento mágico que nos impulsa a creer en lo imposible, seguía encendida, y parece ser que ahora, esa llama podría estar ardiendo con más fuerza que nunca. Y hablando de mantener viva la llama de la esperanza, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos en el canal, o si ya son parte de nuestra comunidad pero aún no lo han hecho, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las primicias, los chismes más jugosos, los análisis más detallados y por supuesto, todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las series y las estrellas turcas. Activen la campanita para no perderse nada de nada. Es la forma perfecta de estar al tanto de todo. Y ahora, sin más preámbulos, vayamos directo al meollo del asunto. La bomba de la que les hablo, esa casi confirmación que está revolucionando el panorama, proviene de una situación que nadie esperaba, un desliz, un momento de sinceridad por parte del mismísimo Kerem Bürsin. Resulta que hace muy poco Kerem estaba realizando una entrevista en vivo. De esas entrevistas donde los fans tienen la oportunidad de interactuar, de hacer preguntas directamente a su ídolo y donde, por lo general, los famosos son extremadamente cuidadosos con lo que dicen para evitar meterse en problemas. Pero, bueno, todos conocemos a Kerem. Él es un torbellino de energía, pasión y espontaneidad, y a veces las palabras se le escapan. En esta entrevista, uno de los fans, con la valentía que solo el amor puede inspirar, lanzó una pregunta directa, de esas que te dejan el corazón en un puño: ¿hay planes de boda con Hande? La pregunta, por supuesto, desató una tormenta en los comentarios, las redes sociales enloquecieron y la expectación alcanzó niveles estratosféricos. ¿Qué respondería Kerem? ¿Evadiría la pregunta con una sonrisa diplomática? ¿Negaría todo rotundamente? ¿Optaría por el silencio? Pues, ninguna de las anteriores. Kerem, con una sonrisa que parecía ocultar más de lo que revelaba, respondió de una manera que honestamente dejó a todos boquiabiertos. No voy a revelarles la respuesta textual de Kerem ahora mismo, eso sería demasiado fácil. Sería como destripar el final de una serie sin avisar. Pero les aseguro que su respuesta fue peculiar, por decirlo de alguna manera. No fue un rotundo no ni tampoco un tajante no quiero hablar de eso. Fue algo que nos dio a entender de manera sutil, que algo se está cocinando a fuego lento. Algo que podría ser muy, muy grande. Algo que podría cambiar el rumbo de sus vidas y, por qué no, el de las nuestras como fans. La forma en que Kerem respondió, la entonación de su voz, el lenguaje corporal que desplegó, todo apuntaba en una única dirección: sí hay algo. No se trata de una confirmación oficial, no se trata de un anuncio formal, pero sí es un guiño, una pista, una pequeña grieta en esa muralla de secretismo que, por lo general, rodea a las parejas famosas. Y eso, amigos, es suficiente para que las redes sociales estallen, para que el debate se encienda y para que nosotros, los fans, empecemos a especular, a soñar y a fantasear con la posibilidad de verlos caminar juntos hacia el altar. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem?
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. No soltó un sí, nos casamos. No. Tampoco dijo un frío y distante no, no hay nada de eso. Lo que hizo fue reírse. Una risa nerviosa, un poco avergonzada, pero al mismo tiempo con una chispa de felicidad que se podía percibir a kilómetros de distancia. Y luego, con una sonrisa enigmática y llena de misterio, respondió: ya veremos, todo a su tiempo. Ya veremos, todo a su tiempo. ¿Se dan cuenta de la carga de significado que encierra esa frase? Es la frase perfecta para dejarlo todo en el aire, para mantener la intriga en su punto máximo, para alimentar nuestra curiosidad y para, sobre todo, hacernos creer que algo está pasando. Si realmente no hubiera planes de boda, lo más probable es que Kerem hubiera negado la situación con una sonrisa, o habría evadido la pregunta de una manera más directa. Pero esa respuesta, ese ya veremos, todo a su tiempo, es como un caramelo envenenado. Nos da la esperanza, nos inunda de optimismo, pero al mismo tiempo nos mantiene en vilo, a la espera de la confirmación oficial. Nos mantiene en la cuerda floja, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero la historia no termina ahí. Hay muchos más detalles, pequeñas pistas que nos llevan a pensar que esta bomba podría ser real. Si analizamos el contexto en el que se encontraba Kerem, la situación general, la forma en que se ha comportado últimamente, todo parece indicar una única dirección: Kerem está feliz. Y no solo feliz, sino que parece estar enamorado. Con la mirada brillante, el gesto relajado, una energía desbordante, es imposible no percibir esa luz que irradia cuando alguien está perdidamente enamorado. En sus redes sociales, Kerem ha publicado fotos y comentarios que nos hacen pensar en un posible reencuentro, en una reconciliación, en un nuevo capítulo en su historia de amor. Fotos con referencias directas a Love is in the air, imágenes que nos recuerdan los momentos mágicos que vivieron como pareja en la serie, mensajes enigmáticos que despiertan la curiosidad y, sobre todo, una actitud mucho más abierta y comunicativa con sus fans. Se muestra más cercano, más dispuesto a compartir detalles de su vida, y eso, amigos, es una señal muy, muy prometedora. Todo esto, sumado a la respuesta que dio en la entrevista, nos lleva a creer que algo grande, algo trascendental, se está gestando en secreto. Además, las fuentes de información cercanas a la pareja, esas fuentes que suelen ser bastante fiables y que tienen acceso privilegiado a la vida de los famosos, han estado filtrando rumores sobre una posible boda. Se habla de preparativos discretos, de encuentros secretos, de una posible ceremonia íntima, lejos de las cámaras y los flashes, donde solo estén los seres queridos compartiendo ese momento tan especial. Obviamente no podemos confirmar nada con certeza, no tenemos pruebas irrefutables, pero la acumulación de estos indicios, la coincidencia de estas señales, nos hace pensar que algo gordo se avecina. Que el final feliz que todos anhelamos podría estar más cerca de lo que imaginamos. Por otro lado, Hande Erçel no se ha quedado atrás. Aunque ha mantenido un perfil un poco más bajo, más discreto, sus redes sociales también han dejado entrever algunas pistas que nos hacen creer que algo está pasando en su vida. Fotos con mensajes sugerentes, con frases que hablan de amor, de felicidad, de nuevos comienzos, cambios de look que podrían indicar un cambio de vida, una transformación personal, y sobre todo, una sonrisa que parece estar brillando con luz propia. Hande, al igual que Kerem, parece estar radiante, feliz, plena. Y eso, amigos, es algo que se nota a kilómetros de distancia. Es esa luz interior que solo se enciende cuando el corazón está lleno de amor. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la especulación es inevitable. Los fans, por naturaleza, siempre queremos saber más, siempre queremos estar al tanto de todo, y las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de rumores, conjeturas y teorías. Pero en este caso creo que hay algo más. Creo que hay una base sólida, una serie de indicios, de señales, que nos hacen pensar que esta vez, la noticia podría ser real. Podríamos estar a punto de presenciar el final feliz que todos soñamos. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cuándo podríamos tener noticias oficiales? ¿Cómo será la posible boda? Sinceramente, no lo sé. El futuro es un misterio, pero la emoción es palpable. Pero lo que sí sé es que la espera está siendo emocionante. Y que pase lo que pase, nosotros estaremos aquí en mi canal, para contárselos todo. Analizaremos cada detalle, comentaremos cada rumor, cada pista, y celebraremos cada novedad que surja. No podemos olvidar también
que en este tipo de situaciones, es fundamental respetar la privacidad de los protagonistas. No podemos exigirles que nos cuenten todo, que abran las puertas de su vida privada de par en par. Ellos tienen derecho a mantener su vida personal en privado, a proteger su intimidad y a decidir cuándo y cómo compartir sus noticias. Y nosotros como fans, como seguidores, debemos ser respetuosos con eso. Debemos entender que su felicidad es lo más importante y que debemos apoyarlos en sus decisiones. Pero eso no significa que no podamos emocionarnos, que no podamos soñar, que no podamos debatir sobre este tema apasionante que nos une. Así que, queridos amigos, manténganse pegados a mi canal. Suscríbanse, activen la campanita, y no se pierdan ninguna actualización. Estaremos aquí, cubriendo cada detalle de esta posible boda, si es que llega a confirmarse, y manteniéndolos informados de todo lo que ocurra. Analizaremos cada detalle de sus posibles estilismos, los diseños del lugar de la ceremonia, los invitados, todo. Estaremos atentos a cada paso, a cada palabra, a cada gesto. Porque al final, lo que más deseamos es verlos felices. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que esta noticia bomba les haya gustado, que les haya emocionado tanto como a mí, y que estén tan expectantes como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande se van a casar? ¿Les gustaría que se casaran? ¿Cómo se imaginan la boda? Cuéntenmelo todo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus sueños. No se guarden nada. Quiero leerlos. Finalmente quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Y que vivan los novios. Chao. Hasta la próxima. Y que la emoción nos siga acompañando. Nos vemos pronto.